Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos después de tanto tiempo que no subía ningún video compartido con ustedes. Eh, la verdad que el tema amerita que volvamos a encontrarnos en un video, en uno de estos formatos más de clase virtual, porque es un tema complejo, es un tema difícil, así que voy a subir un poquito esta breve explicación como para que conversemos un poco y detallar y explicar un poco más este tema que vamos a conocer hoy, ¿sí? Y a intentar sacarles algunas dudas y motivar también muchas dudas porque es un tema que abre muchas preguntas, seguro. Eh, Como saben, estamos laburando las épocas más lejanas de la historia de la humanidad, ya recorrimos la prehistoria, salimos de esa etapa y entramos en el mundo antiguo, lo que tradicionalmente se conoce como la antigüedad, ¿sí? Hace 5.500 años, 3.500 antes de Cristo. ¿Se acuerdan que aprendimos el tema de la periodización? Antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Eh, que básicamente la antigüedad es un poco esta época donde vamos a conocer a las grandes civilizaciones urbanas, ¿sí? Acuérdense que ya habíamos visto ese modo de vida urbano que aparece, ¿no? Con la ciudad, con toda esa producción, ¿sí? Dirigida por esa élite, ese rey, ese poder que gobierna esa ciudad, ¿sí? Con la desigualdad que trae todo eso y demás, con la tecnología también que acompaña ese modo de vida. Bueno, vimos ese modo de vida y dijimos que en la antigüedad íbamos a conocer algunas de las grandes civilizaciones de esta época histórica, ¿sí? De las primeras civilizaciones urbanas. Hoy el modo de vida urbano, ustedes, yo, todos lo tenemos, pero en la antigüedad era muy escaso, ¿sí? Y estaba en algunas civilizaciones concentrado. Por ejemplo, Egipto, por ejemplo, Sumer, la primera, y por ejemplo, China, ¿sí? Em, ya conversamos un poco por arriba de esas civilizaciones, a partir de los relatos y demás, conocimos algunas características así muy generales de esas civilizaciones. Y la idea de estas clases es entonces empezar a conversar distintas cuestiones que tienen que ver con cómo era la vida en el mundo antiguo, a partir de, claro, estas civilizaciones, para de esta forma por ahí pensar cosas de nuestra época actual, de nuestro presente. ¿Sí? Vamos a ir viendo distintos temas, distintos ejes. Vamos a ver cómo era la alimentación en el mundo antiguo, cómo era el trabajo en el mundo antiguo, cómo eran las desigualdades sociales, cómo eran las situaciones de género, ¿sí? Por poner algunos casos. Pero nos toca comenzar un poquito por uno de los grandes puntos, ¿no? Que es un poco más lo político, ¿no? Puntualmente en el sentido más común, que más usamos de la palabra, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de cómo era el gobierno en el mundo antiguo y sobre todo cómo eran los estados, ¿sí? En el mundo antiguo, la aparición de los estados, ¿no? Que es un enorme tema, gigantesco. La palabra Estado es una palabra que solemos usar mucho. Ustedes seguramente la escuchan en la tele, escuchan a sus padres, a familiares diciendo y hablando del Estado, ¿sí? Lo pueden leer en las redes, lo pueden... demás. Uno suele escuchar o leer esa palabra, pero no es una palabra que podamos definir muy fácil. ¿Sí? Si por ello pregunto qué es un Estado, la definición cuesta, pues es una definición complicada. Generalmente confundimos Estado y gobierno, que no son lo mismo. ¿Sí? Creemos que el Estado es como la gente que gobierna, y en realidad no. ¿Sí? Como yo les digo en el trabajo que les sumé, Estado, la definición de Estado es una definición larga, difícil, complicada. Van a estar toda la secundaria trabajando con ese término. Así que no quiero que se enrosquen mucho ahora, ¿sí? No, porque podríamos tener clases y clases sobre eso. Vamos a usar una definición muy breve. Tiene errores, como les digo, van a haber otras mejores seguramente en otros años, pero por ahora nos va a servir. Que es que básicamente un Estado, ¿sí? O el Estado, es una suerte de organización, ¿sí? Encargada de dirigir, de controlar, de regular, de ir midiendo, de ir, digamos, tratando y demás a toda la sociedad, ¿sí? Eso sería un Estado. Repito entonces. Un Estado básicamente es una gran organización, ¿sí? Que está formada por muchas instituciones, el ejército, por poner algunas, la iglesia, ¿sí? Algunas más de nuestra época, la escuela, todas las escuelas, el sistema educativo, el aparato judicial, ¿no? ¿Ven? Son todos como organizaciones adentro de esa organización más grande que es el Estado. ¿Y qué función tiene esa como gran organización? Bueno, dirige, regula, ¿sí?
media en todos los conflictos que hay, ¿sí? Es como un gran aparato que está encima de toda la sociedad que va diciendo qué se puede hacer y qué no, ¿sí? Va regulando las distintas relaciones entre los distintos grupos, ¿sí? Va controlando, ¿sí? Y demás. Eso sería el Estado. Es una definición muy sencilla, pero para que vayamos entendiendo. Breve paréntesis. Gobierno es la gente o la persona que controla el Estado, ¿sí? No es lo mismo entonces. El gobierno es las personas o el grupo que manejan el Estado, que manejan ese aparato, esa organización, ¿sí? Pero el Estado es la organización. ¿Bien? Perfecto. Por ejemplo, en nuestra sociedad, cuando yo digo el Estado argentino, ¿de qué estoy hablando? Bueno, estoy hablando de ese gran aparato que controla, regula, dirige toda la Argentina, ¿no? Que nos maneja las escuelas, maneja la policía, maneja el ejército, ¿sí? El que maneja toda la justicia, las leyes, bueno, todo eso es el Estado, ¿bien? Eh, pero los estados son históricos. Resulta que hoy en día, para ustedes y para mí, la vida con un estado es algo que básicamente lo tenemos recontra metido en la cabeza y es uno de estos chips que tenemos desde que nacemos y nos cuesta pensar en una forma de vida sin estado, ¿sí? Porque, lo acabo de decir, vivimos todo el tiempo tratando con el estado, ¿sí? Ya sea por las leyes que uno cumple o no cumple, en la escuela, ¿sí? Todo el sistema educativo, qué se enseña, qué no se enseña, todo lo decide el Estado, ¿sí? La fuerza de seguridad, todo el sistema de salud público, ¿no? Todo manejado por el Estado. Todo el tiempo estamos tratando con el Estado. Los impuestos que se pagan, bueno. Nos cuesta pensar una vida sin ese como gran poder, ¿no? Ese Estado que está ahí arriba. Pero vimos ya que en la historia hubo muchas épocas, la gran mayoría, donde no había Estado. Modo de vida cazador-recolector, prehistoria, no existía Estado, ¿sí? Modo de vida aldeano, no existía Estado, ¿bien? El Estado aparece con el modo de vida urbano, ¿bien? Y por eso la clase de hoy un poco gira alrededor de eso, de los primeros estados, ¿sí? Estas civilizaciones de las que estuvimos hablando, Egipto, China, Sumer y otras más, van a ser las primeras que van a inventar esta idea de, bueno, una gran organización que maneje un poco a toda la sociedad, ¿sí? Antes eso no existía, ¿bien? ¿Cómo se inventa el Estado? ¿De dónde sale? ¿Cómo aparece? Bueno, hay libros y libros y libros escritos sobre esto. Yo les voy a hacer una muy breve interpretación y explicación, que es con la que yo más acuerdo. Se puede seguir discutiendo, pero a mí me parece que para empezar a hablar, estaba interesante, que es que los primeros estados surgen un poco en estas sociedades urbanas de las que hablamos, como una necesidad, ¿sí?, de las élites. Explico. Habíamos dicho que las sociedades urbanas eran sociedades desiguales. ¿Se acuerdan? Había ricos y pobres, ¿sí? Había esclavos y campesinos que vivían re mal y estos sacerdotes, estos jefes militares, estos reyes que vivían un poco, ¿no?, aprovechándose del trabajo de los demás. Bueno, estas élites, ¿sí?, tienen un problema en las sociedades urbanas. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada vez la población crece más, cada vez hay más gente, ¿sí?, en las sociedades urbanas, cada vez es más difícil organizar a toda esa gente, mantenerla controlada. Acuérdense que, ya lo hablamos un poquito, para vos poder mantener una sociedad muy desigual, como eran las de aquella época, tenés que tener a tu gente controlada, ¿sí? Te tienen que hacer caso, te tienen que obedecer, les tenés que venir a recaudar esas riquezas que vos le sacás a los campesinos, demás, que van todas para la ciudad. Bueno, todo eso se necesita controlar. Bueno. Frente a esa dificultad, ¿sí?, frente a esa dificultad y a otras más que por ahí tenían que ver con que era muy difícil construir y llevar adelante todos los proyectos que necesitaban esas ciudades, con que era muy difícil organizar en grupos tan grandes de gente, qué sé yo, las defensas contra otra ciudad o otro pueblo rival. Bueno, frente a todos esos problemas es que estas élites empiezan a construir estos aparatos, ¿no?, esta organización que va a controlar a todos, que se llama el Estado, ¿sí? Básicamente entonces el Estado en la antigüedad aparece como una herramienta de la élite, de este grupo poderoso, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para controlar a toda la sociedad mejor, para organizarla mejor, para asegurarse mejor de recaudar básicamente los impuestos, que eran el tributo en esa época,
¿sí? No es lo mismo, pero para que se entienda rápido, ya más adelante vamos a ver lo que es un tributo y demás. Em, y también, ¿sí? Para, sobre todo, mantener las cosas en ese orden que les convenía a las élites, ¿sí? Para mantener las desigualdades. El Estado va a ser un gran aparato que les va a servir a esas élites para tener todo controlado, todo tranquilo, ¿sí? Todo funcionando y que no se derrumbe esa sociedad, ¿sí? Tan desigual, ¿no? Eh, el Estado, repito, entonces, herramienta de las élites, surge como eso, ¿no? Pero ¿cómo eran estos primeros estados? ¿Cómo era esta organización? ¿Qué funciones tenía? ¿Sí? ¿Por qué cosas estaba formada? Bueno, obviamente, primero que los estados, los primeros estados estos de las civilizaciones antiguas, la forma de gobierno que tienen es monarquía, ya hablamos de esto, gobierno de reyes. Eso es una monarquía. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía con un gobierno como el que tenemos hoy? Presidencial. Bueno, un presidente se vota, ¿sí? La presidenta se vota, un rey, una reina, no, ¿sí? Hay algunos tipos de monarquía donde sí, no nos compliquemos la vida. La monarquía hereditaria, que es la más común en las sociedades antiguas, se hereda. Como lo dice su nombre, vos sos rey, sos reina porque tu padre era rey antes. ¿Sí? O sea que es el poder queda en familias. ¿Bien? Entonces, la forma de gobierno que tienen estas sociedades son monarquías, ¿sí? Eso es la cabeza del Estado, es ese rey, ¿sí? Que tiene distintos nombres. En Egipto se llama faraón, en China van a ser los emperadores, en Sumer es el Ensi, el gobernante de cada ciudad. Tiene distintos nombres, tiene distintas formas, pero en general más o menos es así. Bien, y después todos estos primeros estados tienen un verdadero ejército de funcionarios, un montón de hombres y de mujeres, que se encargan básicamente de manejar toda esa máquina, todo ese aparato. ¿Sí? Son los que se encargan de recaudar esos impuestos que dijimos, el tributo, de controlar que las cosas se construyan cuando el rey, la reina, ¿no? quiere que se construyan, controlar quién entra y quién sale de la ciudad, controlar, sí, los que se encargan de manejar todo. Bien, esos son un montón de funcionarios, por ejemplo en Egipto los más conocidos eran los escribas, ¿sí? En China habíamos dicho que eran los shi, ¿sí? Son como un cuerpo de gente que trabaja para el Estado y son los que mantienen funcionando todo ese aparato. ¿Sí? Básicamente, si lo trajéramos a hoy en día, serían, no sé, las empleadas y los empleados de las municipalidades, por poner un ejemplo más local, ¿no? Toda esa gente, bueno, serían los funcionarios de estas sociedades antiguas. O sea, ese tipo de trabajo distinto ya existía hace 5.500 años. Bien. Eh, pero ¿qué controla el Estado? ¿Qué maneja? ¿De qué se encargan los estados de estas primeras sociedades antiguas? Bueno, se encargan de muchas cosas que curiosamente, ya que hablamos de parecidos, son funciones que el Estado sigue teniendo hoy, en general, la mayoría. Las sigue haciendo hoy. ¿Sí? Los estados cambiaron un montón en algunas cosas, pero en otras siguen iguales a como eran hace 5.500 años. Porque hoy, obviamente, por si no lo entendieron, tenemos Estado. Prácticamente todos los países del mundo tienen un Estado. Primera gran función, ¿sí? Diplomacia. ¿De qué se encarga el Estado? Y el Estado se encarga de tratar con otros estados, ¿sí? Básicamente. Una civilización, Egipto, no habla cualquiera con la gente de Sumer, ¿sí? Con la gente de Babilonia, no. Habla, ¿quién? El Estado, ¿no? Embajadores, gente que el Estado le encarga ir a negociar con la gente del otro Estado. O sea, los Estados tratan entre sí, hacen acuerdos de paz, de guerra, ¿sí? Tratos comerciales. Eso lo hacen los Estados, en nombre de toda la gente que vive ahí, ¿sí? Obviamente, ya dijimos, no son estados democráticos. No es que toman decisiones los estados a partir de cosas que votó la gente. No, nadie vota nada. Lo decide solamente el que tiene el poder. ¿Bien? Entonces, diplomático. Primera función del Estado. ¿Sí? Diplomacia. Muy importante. Muy importante, porque el único que puede hacer tratos con otro Estado es el Estado. ¿Sí? Eso ya en la antigüedad era así. Segunda función de los estados, de los primeros estados antiguos. ¿Sí? Manejan el ejército. Clave. ¿Sí? Esto es recontra importante. Las fuerzas, los guerreros de estas sociedades, en general, digo en general porque puede haber grupos o generales, o no era que era todo súper controlado, pero en general responden a el Estado. ¿Sí? Los jefes militares están adentro del Estado, son parte de esa élite, son los que manejan a los guerreros. ¿Sí?
¿Por qué esto es re importante? Y porque básicamente lo que empieza a plantear es la idea de que en estas sociedades la fuerza, y cuando digo fuerza en el sentido real de la palabra, espadazo, ¿sí? La fuerza la tiene el Estado. Bien, eso es lo que permite muchas veces que los estados se mantengan. El hecho de que si se rebelaba la población, los campesinos de Egipto se rebelaban, los campesinos de China se rebelaban, los campesinos de Sumer se rebelaban, como lo hacían, y un montón, el Estado que hacía, y te mandaba a los soldados, los guerreros, a frenar todo eso. ¿Sí? Porque los que tenían las armas eran la élite que manejaba ¿qué? El Estado. Bien, por eso es re importante que el Estado maneje los guerreros. ¿Para quién? Y bueno, para los poderosos, ¿no? Segunda gran función del Estado. ¿Sí? Segundo gran como característica. Bueno, el Estado maneja toda la religión, ¿sí? Oficial. Ya la clase pasada, recordarán, habíamos estado hablando un poquito de la religión, de los mitos, de las leyendas. Habíamos dicho que, bueno, que hay un montón de mitos, leyendas, religiones como por fuera, ¿no? De los estados, que andan ahí los que inventa la gente, los trovadores, los poetas, bueno. Pero, aunque todo eso existe y está buenísimo, había en todas las sociedades estas antiguas una religión que se bajaba desde arriba, desde el Estado. ¿Sí? Ya hablamos de esto. Dijimos en Egipto, por ejemplo, la religión oficial era el culto a Horus, que era el faraón. ¿Sí? En Mesopotamia, en Sumer, la religión oficial era que cada ciudad tenía un dios protector, ¿no? Y había que rendir culto a ese dios que era además el que había elegido al gobernante, ¿no? Entonces, los estados suelen manejar la religión así dominante, que le bajan a toda la población, le dicen a la gente, usted tiene que creer en esto, ¿sí? Y generalmente esa religión oficial o estatal generalmente ayuda a mantener el poder. ¿Por qué ayuda a mantener el poder? Y porque, como hablamos la otra vez, convence a la gente de que los que mandan, mandan porque los dioses quieren que manden. ¿Sí? En China, la idea de el emperador lo eligieron los grandes dioses, ¿no? Es un enviado del cielo. Entonces, bueno, hacele caso porque si no se van a enojar los dioses y te van a romper todo y te van a prender fuego el país, ¿sí? Y va a haber malas cosechas y nos vamos a morir todos porque vos fuiste contra el orden cósmico, ¿no? Que quiere que el emperador esté ahí. Bueno, eso en todos lados más o menos igual, ¿sí? Entonces, que el Estado maneje una religión y la baje a toda la gente en la antigüedad era recontra importante, ¿sí? Porque era una de las maneras, junto con el ejército, ¿de qué? De mantener el poder, ¿sí? Con soldados y con religión mantenían esto que dijimos que quería siempre el Estado, que es mantener las cosas como estaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo manejaba ¿quién al Estado? ¿Quién? Las élites, ¿sí? Los grupos poderosos. Los sacerdotes, los jefes militares, ¿sí? Los reyes y su familia. Bueno. Otra característica recontra importante del Estado, ¿sí? Es que el Estado crea leyes, crea reglas, ¿sí? El Estado es el que va a decir en estas sociedades antiguas qué se puede y qué no se puede hacer. Antes del Estado, entre los cazadores recolectores, entre los aldeanos, ¿quién decide qué se hace y qué no se hace? Y bueno, toda la comunidad, el grupo. ¿Sí? El grupo dice, bueno, el grupo a lo largo de la tradición de mucho tiempo se iba decidiendo que dentro de ese grupo había cosas que se podían hacer y cosas que no. ¿No? Y el castigo generalmente se decidía en asamblea, se decidía entre todas y entre todos. Bueno, acá la cosa cambia. En las sociedades con Estado, si estas primeras sociedades del mundo antiguo, el que decide qué se hace y qué no es el Estado. El Estado te dice, esto se puede, esto no se puede, y el castigo es este o es este otro. Bien, pequeño paréntesis. ¿Qué va a terminar pasando? Repito siempre lo mismo porque quiero que quede la idea. Si decimos que el Estado es una herramienta de la élite, si decimos que el Estado es usado por la élite, las leyes y las reglas que salgan del Estado al resto de la sociedad van a beneficiar en general a la élite. ¿Sí? Van a ser leyes y reglas hechas para que a los que más tienen y a los más poderosos no les pase nada, ¿sí? Y castigar mucho más a los que están abajo. Después incluso quizás veamos algún ejemplo de eso, les voy a mostrar, porque es así, tal cual, clarito como lo estoy diciendo. Otra característica de los primeros estados, y ya vamos terminando, es la última, de hecho, ¿sí?
y es muy importante, pero la voy a mencionar medio por arriba porque vamos a tener una clase que va a ser sobre esto, es el tributo, ¿sí? Todos los primeros estados de la antigüedad, China, Egipto, Sumer, se basan en que juntan de toda la población un impuesto, ¿sí? Entre comillas, que se llama tributo, y con eso que juntan, básicamente de toda la población, mantienen andando el Estado. O sea, le dan de comer a los soldados, le dan de comer a los sacerdotes, le dan de comer al rey, construyen todo lo que hay que construir, mantienen armando, encendido todo ese aparato y esa organización que dijimos que es el Estado, ¿no? Y a su vez, juntan más ¿para quién? Para las élites, ¿sí? Obviamente, de vuelta, repito, la función del Estado, ¿sí? Es asegurar un poco y mantener bien a esa élite en estas sociedades antiguas, entonces todo esto que juntan, de los campesinos pobres que viven ahí laburando como perros afuera de la ciudad, va para quién, generalmente. Y va todo para los más poderosos y los más privilegiados, ¿no? Entonces, un poco, esas eran las características de los primeros estados del mundo, ¿sí? Los primeros estados que aparecieron, esa gran organización que controla, ven que lo fuimos diciendo, ven que controla, ven que dice que se puede hacer y que no, organiza el trabajo de la gente, ¿sí? Es como un gran poder ahí que va estableciendo una serie de cosas y diciendo qué se puede, qué no, tratando y demás. Esos son los estados que aparecen acá, en el modo de vida urbano, en la antigüedad. Bien, para terminar con este pantallazo de los estados, que primero que nos lleva un montón de discusiones y de cosas para pensar, ¿no? Esto de, bueno, que es una de las preguntas del trabajo, ¿verdad? ¿Están bien o están mal los estados? ¿Son un invento que sirvió? ¿Son un invento que no? Porque, por ejemplo, yo recién les marqué un montón de cosas que por ahí uno puede decir son negativas de los estados, pero también otro te puede decir, che, mira, pero gracias a que aparecieron estos estados, que organizaron y mantuvieron todo como ese control y todo, fue que estas civilizaciones pudieron tener el nivel tecnológico y la importancia y el poder que tuvieron. Porque básicamente el Estado organizó el trabajo de toda la gente, hizo que construyeran todas las cosas que construyeron, que ganaran todas las guerras que ganaron, ¿sí? Entonces, alguien podría decir, qué buen invento los estados. Fue lo que hizo que el imperio romano, el imperio chino, el imperio egipcio llegaran a tener el poder que tuvieron. Otro te puede decir, no, pero mira, el Estado básicamente lo que hizo fue exprimir a toda la gente para mantener en el poder a esa élite, a ese rey y a toda esa gente que lo rodeaba que vivía a costa de los demás. Bueno, no sé. Serán ustedes si les parece interesante, copado o no, qué le parece que fue más así y qué le parece que tuvo más peso. Pero es interesante la discusión y pensarla porque hoy en día, como en todo el mundo lo que domina es el modo de vida urbano, en todo el mundo lo que domina es la forma de organización estatal, con estados, ¿sí? Aunque la situación hoy cambia, es muy distinta a la antigüedad, mientras que en la antigüedad el poder estaba todo en el Estado, ¿sí? O intentaba estar todo en el Estado. Hoy en día hay muchos otros poderes por fuera del Estado. Las grandes empresas, ¿no? Que muchas veces tienen mucho poder, más que los estados incluso, y son los que terminan manejando todo, ¿no? Entonces, la situación hoy es distinta, pero también tenemos estados, y muchas de estas cosas siguen. Así que las preguntas que nos podemos hacer sobre 5.000 años atrás, hoy nos las podemos hacer también, ¿sí? Eh, para terminar, un último puntito que dejo picando, que en el trabajo está la pregunta también para que la piensen. Recuerden que dijimos que el Estado es una herramienta, y agarro la lapicera, el Estado es una herramienta, ¿sí? Así que, si el Estado es una herramienta, también cambiaría un poco el uso, ¿sí? Cambiaría un poco para lo que sirve, para lo que se usa, dependiendo de quién la agarre. Dijimos que en la antigüedad al Estado lo crearon y lo usaron las élites, ¿no? Esta gente poderosa de las sociedades antiguas, los sacerdotes, los jefes militares, los nobles, los reyes. Pero ¿qué hubiera pasado si al Estado lo hubieran manejado los campesinos en la antigüedad? ¿Habría sido todo igual? ¿Habría funcionado de la misma manera? ¿Habría hecho lo mismo? No sé, piénsenlo. ¿Sí? Es una de las preguntas. Ahí tienen ya otra cosa para que pensemos. Bien, espero que les haya servido la clase. Quedó un poquito más larga, pero porque este tema del Estado es especialmente complejo, ¿sí? Como siempre, y por favor, me hacen cualquier
consulta que tengan sobre el tema, todo esto que yo dije recién en el video, por ahí lo tienen que ver despacito para usar algunas partes y demás, me preguntan lo que no se entienda, que para eso estoy, para explicarles todo lo que haga falta. Así que les mando un abrazo gigante, ¿sí? Como siempre les digo, se les extraña mucho y espero que nos veamos pronto, aunque sea así virtualmente. Adiós, que anden bien.